Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. Desde que bajó del auto, Mariana no podía evitar sonreír. Llevaba meses esperando esa noche, no por la cena ni por el salón de eventos elegante donde se celebraría la nueva fusión de empresas, sino porque por fin iba a acompañar oficialmente a Julián, su prometido, como su pareja. No como una invitada más, no como la mujer del CEO entre susurros de pasillo, sino como la futura esposa que él, después de tantos años juntos, había decidido reconocer. O al menos eso pensaba ella. Caminó entre los flashes, con ese vestido azul oscuro que eligió con cuidado, ni muy provocativo, ni muy sobrio, y los tacones que apenas aguantaba por más de una hora, pero que él siempre elogiaba. Entró tomada de su brazo, con el corazón latiendo fuerte, creyendo que esa noche por fin le tocaría un poco de luz. Pero apenas cruzaron la puerta del salón, Julián cambió. Su brazo se soltó casi de forma automática, como si le pesara su cercanía. Él caminó 2 pasos adelante sin mirarla, saludando a todos con esa sonrisa pulida de empresario perfecto. Ni una presentación, ni una mención. La dejó sola junto a la mesa del fondo mientras él se mezclaba con políticos, socios y figuras que parecían tener más valor que ella. Mariana sintió una punzada en el estómago, una mezcla de duda y rabia. ¿Por qué la había traído si iba a fingir que no existía? ¿Por qué ese silencio repentino, esa distancia fría, justo en el momento donde más necesitaba sentirse segura? Trató de no dejarlo ver. Acomodó su cabello detrás de la oreja, fingiendo naturalidad, como si no le importara. Sabía sonreír sin mostrar los dientes, con los labios apretados, como hacen las mujeres que están a punto de explotar por dentro, pero no pueden permitirse un escándalo. El murmullo de los brindis, las risas falsas y los flashes de las cámaras se mezclaban con su respiración contenida. Mariana repasaba en su mente todo lo que había hecho por él. Los fines de semana perdidos, las cenas pospuestas, los días en que canceló reuniones con amigas porque él necesitaba que estuviera ahí. ¿Y ahora? Ni siquiera un gracias por venir, ni siquiera una mirada. Él se movía entre la gente como si fuera soltero, como si ella no contara. La frialdad no era nueva, pero esa noche tenía un sabor distinto, más cruel. Era como si quisiera castigarla en silencio, como si ese desdén fuera un mensaje. Y lo peor era que nadie parecía notar lo que estaba pasando. Nadie le preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería sentarse más cerca. Todos estaban demasiado ocupados aplaudiendo a Julián, ese hombre exitoso, imponente, carismático. Mariana, en cambio, se convirtió en una sombra elegante, sentada al borde de una mesa con 2 copas intactas frente a ella. Silencio total. Dignidad sostenida a duras penas. Y una pregunta que se repetía dentro de su cabeza como un eco maldito. ¿Y si él ya no me quiere? ¿Y si nunca me quiso? Cuando el mozo se acercó a ofrecerle otra copa, Mariana apenas levantó la mano, sin fuerzas para contestar. Le dolía la espalda, pero no por el vestido ajustado ni por los tacones altos. Era el peso de sentirse invisible. Observaba desde su rincón cómo Julián reía con una mujer rubia de traje rojo encendido. Una de esas ejecutivas que hablaban con seguridad y miraban de frente, como si el mundo les debiera algo. Él apoyó la mano en el hombro de ella al inclinarse para decirle algo, un gesto que Mariana conocía bien, porque era el mismo que usaba con ella cuando quería tener el control sin parecer invasivo. Sentía la garganta cerrada, pero no iba a llorar. No en público, no dándole ese placer. Se enderezó, cruzó las piernas con elegancia y tomó un sorbo lento de su vino. Si él no quería mostrarla, al menos ella se mostraría fuerte. Fingiría que todo estaba bien, pero por dentro se le partía algo. No era solo decepción,
Era una mezcla rara de orgullo herido y tristeza vieja, de esas que ya no se sienten con lágrimas, sino con una presión constante en el pecho. Quiso acercarse a él, solo para confirmar si ese rechazo era real, si había alguna explicación, pero su cuerpo no le obedeció. Era como si algo dentro de ella supiera que, si lo enfrentaba en ese momento, se rompería. Y justo cuando pensó que no podía sentirse más pequeña, apareció él, Martín. Alto, sonrisa fácil, de esos tipos que caminan como si el mundo fuera una extensión de su casa. Era conocido en el ambiente empresarial por ser directo, pero amable, y por tener ese carisma natural que no se aprende en ninguna universidad. Se acercó a la mesa de Mariana con una copa en la mano y una mirada que no buscaba impresionar, sino conectar. ¿Te dejaron sola o fue elección propia?, le dijo, sin rodeos, pero con un tono cálido que la desarmó un poco. Ella sonrió, esa sonrisa que no usaba hace meses, la que no necesitaba aprobación previa. Una mezcla de ambas, respondió, bajando un poco la guardia. Martín se sentó sin pedir permiso, como si supiera que ella necesitaba compañía sin tener que decirlo. Hablaron de cualquier cosa, del vino, del clima, de la música que sonaba. Él no mencionó a Julián ni preguntó por su relación, solo la miraba, como si verla fuera suficiente, y eso le removió algo por dentro. Mariana se sorprendió riéndose de un comentario tonto, ladeando la cabeza con coquetería involuntaria. No buscaba provocarlo, no al principio, pero cuando sintió la mirada de Julián clavada desde el otro lado del salón, no bajó la vista. Al contrario, sostuvo la sonrisa, tocó su cabello con sutileza y cruzó miradas con Martín una vez más. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió ignorada. Se sintió vista. La conversación con Martín fluyó tan natural que Mariana casi se olvidó del motivo por el que estaba allí. Su tono, su presencia, su forma de escucharla sin interrupciones ni juicios, era un bálsamo inesperado. Pero esa calma repentina no era inocente. Detrás de esa nueva conexión había una tormenta contenida. Sentía en la nuca el peso de una mirada cargada, de esas que queman más que el sol. Julián no había dicho nada aún, pero la veía. Lo sabía porque en medio del discurso del ministro, mientras todos aplaudían educadamente, él giró el cuello justo un poco más de lo necesario, no para saludar, no para acercarse, sino para observar, para medir, para evaluar qué tan lejos llegaría Mariana en ese nuevo juego que él nunca pensó que ella se atrevería a jugar. Ella no sabía si era el vino, el cansancio o la mezcla tóxica de frustración y orgullo, pero algo en su interior había cambiado. No buscaba venganza, ni siquiera provocar. Era algo más básico, supervivencia emocional. Martín, sin saberlo, se había convertido en ese espejo donde volvía a reconocerse. No como la mujer del CEO, no como la novia silenciosa de siempre, sino como alguien con luz propia. Y en ese instante, en medio de la música suave y las conversaciones cruzadas, Mariana entendió que ese coqueteo no era por él. Era por ella, pero no todo era tan simple. Mientras sonreía y jugaba con el borde de la copa, su mente iba a 1000 por hora. Recordaba las veces en que Julián le pidió discreción en público, las veces que justificó su frialdad con frases como «Así es este mundo, hay que saber moverse». Recordaba cómo la enseñó a callar, a bajar la mirada cuando él hablaba de negocios, a no opinar en reuniones porque hay cosas que no entenderías. Y ahora, desde esa misma silla donde tantas veces la hizo sentirse menos, ella estaba brillando. Por fuera, todo parecía en calma. Nadie notaba el temblor leve en sus dedos, ni el nudo que le apretaba la boca del estómago. Pero por dentro era como si una parte de ella estuviera despertando después de años dormida. En el fondo, sabía que esto iba a tener consecuencias.
Julián no era de los que aceptaban sentirse desplazados, no en su empresa, no en su evento, no en su terreno, y menos por alguien como Martín, que no tenía miedo de mirarla como si valiera. El aire se volvió más espeso cuando sonó la música del intermedio y se anunciaron unos minutos de descanso. Fue en ese momento, justo cuando Martín se levantó para buscar otra copa, que Julián apareció a su lado. No dijo «hola» ni «¿cómo estás?». Solo se inclinó con el rostro tenso y soltó entre dientes «¿Quién es él para ti?». La voz le temblaba, y por primera vez en años no parecía tan seguro de sí mismo. Mariana no respondió de inmediato. Se quedó mirando su copa, como si necesitara unos segundos para digerir la pregunta, no por compleja, sino por absurda. ¿Quién era él para ella? Después de todo lo que había permitido, de todo lo que había sacrificado por estar a su lado. Levantó la vista con calma, encontrándose con los ojos de Julián, esos ojos que antes le prometían futuro y ahora solo mostraban inseguridad disfrazada de poder. Él estaba visiblemente alterado, pero lo disimulaba con ese tono frío, el mismo que usaba con sus empleados cuando algo no salía como quería. «Solo es alguien que me mira cuando tú no puedes», dijo ella con voz baja, serena, pero con una firmeza que lo descolocó. Julián frunció el ceño incómodo. No estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas. Mariana había sido siempre la que conciliaba, la que pedía disculpas incluso cuando él era el que se equivocaba. Pero ahora, frente a todos, con el murmullo del salón como telón de fondo, se mantenía firme, sin desviar la mirada. Julián hizo un gesto como si fuera a decir algo más, pero se detuvo. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía delatar lo que estaba sintiendo. Celos, puro y simple. Y eso, en su mundo, era una señal de debilidad que no podía permitirse mostrar. Ella se levantó con elegancia, como si el comentario no la hubiera afectado. Caminó hacia el baño, no por necesidad física, sino por espacio mental. Necesitaba respirar, recomponerse, entender qué era ese nudo en el pecho que mezclaba alivio y angustia al mismo tiempo. Frente al espejo, se quedó observándose largo rato. El maquillaje seguía intacto, pero algo en sus ojos había cambiado. No era tristeza. Era algo más cercano al cansancio de quien se da cuenta que esperó demasiado por algo que nunca iba a llegar. Se quitó el anillo, no con rabia, no con drama. Solo lo deslizó del dedo lentamente, como quien retira una venda que ya no cubre una herida, sino que la oprime. Lo sostuvo unos segundos en la palma, contemplándolo con una mezcla de nostalgia y lucidez brutal. Luego lo guardó en el bolso sin hacer ruido, sin lágrimas, sin necesidad de testigos. Era su propio acto simbólico, íntimo, silencioso. Cuando salió del baño, ya no era la misma. Caminó erguida, segura, como si cada paso fuera una pequeña declaración de independencia. No buscaba provocar a Julián ni llamar la atención de Martín. Solo quería sentirse libre de ese peso invisible que la había acompañado por años. Y en el fondo, sabía que ese gesto, aunque nadie lo viera, lo cambiaría todo. Al regresar al salón, el ambiente había cambiado. O quizás era ella la que ya no encajaba igual en ese escenario montado. Julián la observaba desde la distancia, con el ceño apenas fruncido, como si tratara de descifrar algo que se le escapaba de las manos. Mariana notó cómo algunos lo rodeaban con comentarios y risas, pero él no participaba. Mantenía una copa en la mano que apenas tocaba y sus ojos la buscaban cada pocos segundos. Ella, en cambio, se sentó sin apuro junto a Martín, que acababa de regresar con 2 copas y una sonrisa despreocupada. No hubo contacto físico ni gestos provocadores, solo una complicidad tranquila, de esas que incomodan más que cualquier escándalo. Julián apretó los labios, cruzó los brazos y fingió mirar su celular, pero no leía nada. Su incomodidad era evidente.
aunque tratara de ocultarla bajo ese aire de superioridad que lo había acompañado toda la vida. Mariana, desde su lugar, lo percibía con una claridad nueva. Ya no lo veía como el hombre inalcanzable que la eligió, sino como alguien incapaz de manejar lo que no podía controlar. Su silencio esa noche ya no era sumisión, era estrategia. La reunión continuó con discursos, aplausos y brindis oficiales. Mariana apenas los escuchaba. Su atención estaba dividida entre la calma serena que sentía y la tensión que crecía en la postura rígida de Julián. Él había dejado de moverse con soltura. Ahora sus gestos eran forzados, sus respuestas breves. Ya no brillaba como antes. La seguridad que tanto lo caracterizaba parecía haberse agrietado desde el momento en que ella dejó de orbitar a su alrededor. En un instante donde todos estaban atentos a una presentación en pantalla, Mariana se inclinó hacia Martín y le susurró algo que lo hizo reír. Fue solo un segundo, pero suficiente para que Julián cerrara los ojos con fuerza y tomara un sorbo largo de su copa. La imagen era clara. Por primera vez, él no era el centro. Por primera vez, Mariana no lo miraba con hambre de aprobación. Era otra cosa. Una presencia que incomodaba, que descolocaba, que lo obligaba a cuestionarse. Él la había ignorado toda la noche pensando que eso reafirmaría su poder, pero no imaginó que ella sabría usar ese vacío como impulso, que lo convertiría en su punto de quiebre, y que ese silencio, tan bien sostenido por años, empezaría a volverse su castigo. El evento entraba en su fase final. Los aplausos se mezclaban con los saludos de despedida, los agradecimientos formales y los últimos brindis. Algunos invitados comenzaban a retirarse, otros se acomodaban en los sillones cercanos para charlas informales. Mariana decidió no moverse, no por comodidad, sino por una certeza silenciosa. Julián vendría. Tarde o temprano, cruzaría ese salón para enfrentar lo que hasta ahora había evitado. Y así fue. Lo vio acercarse con pasos lentos, como si midiera cada movimiento, como si cada centímetro que lo acercaba a ella fuera una derrota que se negaba a aceptar. Martín lo notó también. Se levantó con cortesía, le extendió la mano, pero Julián apenas lo miró. Sus ojos estaban fijos en Mariana. «¿Podemos hablar a solas?», dijo con esa voz contenida que ya no intimidaba, sino que delataba. Ella lo observó por unos segundos, como si evaluara si valía la pena ese último acto. Luego se levantó sin apuro y lo siguió hasta una esquina más reservada del salón, sin perder la compostura ni por un segundo. Martín no intervino. Solo asintió, entendiendo que ese era un momento que no le correspondía. Julián tardó en hablar. Parecía buscar las palabras, pero no por cuidado, sino porque nunca antes se había sentido en desventaja emocional. «No entiendo qué está pasando contigo», soltó al fin, sin rodeos. Mariana lo miró en silencio, obligándolo a llenar el vacío. «No eres así», agregó, como si intentara recordarle su antiguo papel. Ella respiró hondo antes de responder, no para calmarse, sino para marcar cada sílaba con intención. «Tal vez nunca me conociste», dijo, y esa frase lo golpeó más que cualquier reclamo. Julián frunció el ceño, dio un paso atrás, luego otro adelante. Se notaba inquieto, incómodo en su propia piel. «¿De verdad vas a dejar que todo lo que construimos se vaya por una tontería?». Su tono era más agudo, casi desesperado. Mariana ladeó la cabeza, sin borrar esa calma inquietante que desarmaba su discurso. «¿Tontería?», repitió en voz baja. «¿Ignorarme públicamente es una tontería? ¿Hacerme sentir invisible para reafirmar tu imagen también lo es?». Julián cerró los ojos un segundo, como si buscara paciencia en un lugar donde ya no había, pero cuando los abrió, supo que no tenía cómo sostener su argumento, porque esa noche él fue quien la borró, y ella, sin decir nada, se dibujó de nuevo frente a todos. La conversación se volvió un duelo de silencios más que de frases.
Julián no encontraba cómo desmontar esa nueva versión de Mariana, porque no era agresiva ni vengativa. Era serena, decidida, como alguien que ya no espera respuestas ni necesita explicaciones. «No fue mi intención herirte», murmuró él, bajando la mirada apenas por un segundo. Mariana sintió una punzada, pero no de nostalgia, sino de claridad. «Lo sé. No necesitas querer herir para hacerlo. Basta con no cuidar». Esa frase, dicha sin drama, cayó como un balde de agua fría entre ellos. Julián tragó saliva, buscando una salida que no encontraba. Por años había manejado todo, negocios, relaciones, incluso los silencios de Mariana. Pero esta nueva actitud, tan contenida y poderosa, lo dejaba sin armas. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, ya sin tono dominante. «Nada», respondió ella. «Ya hice lo que tenía que hacer yo». Y mientras lo decía, sacó lentamente el anillo del bolso y lo sostuvo frente a él. No como amenaza, no como castigo. Era un gesto final, simbólico, el cierre de un ciclo. Julián lo miró como si no pudiera creerlo, pero no dijo nada. No se atrevió. Esa noche, mientras la mayoría salía del evento comentando lo bien que había salido todo, Mariana caminó hacia la salida con pasos firmes. No necesitaba aplausos ni miradas cómplices. Sabía que la verdadera escena había ocurrido en otro plano, uno íntimo y emocional, lejos de los discursos y los flashes. Martín la alcanzó en la puerta. No preguntó nada, solo le ofreció su abrigo y le abrió la puerta del coche con una cortesía natural, sin intentar invadir. «¿Estás bien?», dijo en voz baja, sin presionar. Mariana lo miró un instante y asintió. «Estoy empezando a estarlo», respondió. Y esa frase, aunque sencilla, cargaba todo el peso de su transformación. No era una declaración de victoria ni un cierre de novela. Era el primer paso de una mujer que por fin había dejado de esperar ser validada para empezar a validarse sola. Al subir al coche, se quedó mirando por la ventana unos segundos. El edificio donde ocurrió todo se alejaba poco a poco, como si fuera una versión antigua de sí misma que quedaba atrás. Y mientras la ciudad avanzaba, sintió algo que no había sentido en años: ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, había elegido su propio silencio. Y en él encontró su fuerza. Los días siguientes fueron extraños, no por dolorosos, sino por el espacio nuevo que se abría entre cada pensamiento. Mariana no lloró, no hizo llamadas, no revisó mensajes antiguos, no volvió a mirar las fotos que tenían juntos. Solo dejó que el silencio se acomodara en su casa, como un huésped inesperado pero necesario. La rutina le parecía menos pesada sin esa constante ansiedad de agradar, de estar disponible, de cuidar los egos ajenos. Por primera vez se preparó un desayuno sin pensar en qué quería Julián. Puso la música que a ella le gustaba, no la que siempre iba mejor con el ambiente. Sacó ropa vieja del armario, no para deshacerse de ella, sino para reconectar con quien era antes de moldearse para alguien más. Fue entonces, una mañana cualquiera, que se miró al espejo y lo decidió sin dudar. Necesitaba cambiar algo afuera que reflejara el cambio de adentro. Caminó hasta la peluquería sin anunciarse, sin consultar, sin tomarse el tiempo de analizar si era un impulso. No lo era. Era una decisión. Al verse en la silla, con el cabello cayendo poco a poco, sintió que cada mechón que desaparecía era una memoria menos que cargar. Cuando la estilista terminó, Mariana se levantó y se observó de frente. No reconocía del todo a la mujer del espejo, pero le gustaba. Salió de ahí sin sacarse una foto, sin subir nada a redes. No necesitaba aprobación, ni likes, ni validación. Caminó por las calles como si fuera dueña de cada paso, como si el aire le devolviera una versión de sí misma que había guardado durante años. Al pasar por un escaparate, se vio reflejada y se detuvo un segundo. Esa imagen, cabello más corto, mirada firme, postura relajada,
No tenía nada que ver con la mujer que se quedó sola en una mesa de gala esperando que alguien la notara. Ahora era otra. Y no porque alguien la hubiera salvado, sino porque ella misma decidió salir del lugar donde no era vista. Esa noche, al llegar a casa, abrió su correo y aceptó una invitación a una entrevista televisiva donde hablaría sobre su rol como impulsora de programas sociales dentro del mundo empresarial. Era algo que Julián siempre le decía que evitara, que no se expusiera, que eso era para gente que necesitaba atención. Pero ahora ella quería hablar. No para gritar su historia, sino para mostrar que había una forma distinta de tener poder, una que no necesitaba humillar, silenciar o dominar. Esa noche durmió con el teléfono apagado, las persianas abiertas y la certeza de que el cambio ya no era algo que esperaba, era algo que vivía. La entrevista se realizó una semana después. No fue un evento grandioso ni espectacular, pero para Mariana tuvo el mismo peso simbólico que un renacimiento. Llegó sola, vestida con un conjunto blanco impecable, sin exceso de accesorios ni maquillaje exagerado. Su nueva imagen hablaba por ella, seguridad sin arrogancia, firmeza sin gritos. Al entrar al estudio, todos la miraron, no por escándalo, sino por presencia. Caminaba como quien no debe explicaciones, como quien aprendió a sostenerse en sus propios pies. Durante la conversación no mencionó a Julián ni al evento. Habló de liderazgo femenino, de espacios de escucha dentro de empresas dirigidas por hombres, de cómo las decisiones silenciosas también cambian estructuras. Cada frase era directa, medida, sin adornos, pero entre cada palabra había una historia no contada que se sentía. El conductor, al cerrar, le dijo que su mensaje había sido contundente pero elegante. Ella solo sonrió. No necesitaba más. Esa misma tarde, el video de la entrevista comenzó a circular. Algunos medios la compartieron, algunos colegas la felicitaron, pero lo que realmente marcó el punto de quiebre fue una llamada. No de Julián, no de Martín, sino de la madre de Julián, una mujer siempre distante, educada hasta el extremo, que jamás se había acercado a Mariana más allá del protocolo. «Te vi en televisión», dijo con esa voz firme de mujer criada para guardar apariencias. «Y quiero decirte que me equivoqué contigo». Mariana se quedó en silencio. No por sorpresa, sino porque no esperaba que esa validación llegara desde ahí. La señora continuó, con tono contenido. «Pensé que era solo una sombra detrás de mi hijo, pero estaba ciega. Ahora lo veo». No pidió disculpas, no ofreció afecto, solo dijo lo justo. Pero esas pocas palabras bastaron. No porque Mariana necesitara el perdón de su exsuegra, sino porque fue la confirmación de que su transformación ya no era solo interna, ahora era visible, palpable. Y eso dolía más que cualquier discurso, que aquellos que alguna vez la subestimaron tuvieran que reconocerla. Sin gritos, sin escándalos, solo con presencia. Los días siguientes fueron una cadena de pequeñas victorias que Mariana no compartió con nadie. No hizo publicaciones, no escribió frases motivacionales, no respondió a los comentarios aduladores. Vivía su transformación como un proceso silencioso, casi íntimo. Volvió a tomar café en su taza favorita, esa que Julián decía que era muy cursi para su casa. Recuperó libros olvidados, volvió a pintar sus uñas de rojo, ese rojo que antes evitaba porque no daba buena imagen en reuniones, y empezó a anotar ideas para un proyecto propio. Nada de grandes lanzamientos ni metas inalcanzables. Solo un espacio para mujeres que, como ella, alguna vez se sintieron fuera de lugar en ambientes dominados por el ego masculino. La idea le daba vértigo, pero también un propósito nuevo. Ya no quería encajar, quería construir un lugar donde no tuviera que pedir permiso para existir, donde no tuviera que demostrar constantemente su valor, y eso, para ella,
Era más revolucionario que cualquier relación bien maquillada. Martín la llamó una noche, no insistente, no demandante, solo una llamada corta, directa, con una invitación sencilla. ¿Te gustaría cenar? Mariana dudó unos segundos. No por él, sino por ella. No quería que su historia se convirtiera en otra dependencia, en otro «por fin alguien me vio», pero algo en su tono, en su forma de hablar sin presionar, la tranquilizó. Aceptó. Fueron a un restaurante tranquilo, sin lujos exagerados ni cámaras. Hablaron poco del pasado y mucho del presente. Martín no llenaba los silencios con promesas ni halagos. Solo escuchaba. Y eso, para Mariana, era nuevo. Por primera vez, no tenía que esforzarse por parecer interesante ni esconder sus dudas para no incomodar. Al final de la noche, él la acompañó hasta su auto y antes de que pudiera decir algo, ella lo miró con una calma que ya no buscaba aprobación. «Gracias por no querer salvarme», le dijo. Martín la miró en silencio, entendiendo sin preguntar. No se besaron. No hubo declaración. Solo una sonrisa compartida antes de que cada uno tomara su camino. Y eso, en su simpleza, fue suficiente. Porque por primera vez, ella no sentía que se iba a romper si se quedaba sola. Esa misma semana, Mariana recibió una invitación inesperada. La misma empresa donde Julián era CEO la convocaba para participar en un nuevo panel de liderazgo empresarial, esta vez organizado por una entidad externa, pero con presencia mediática significativa. Era una jugada pública, y lo sabía. La mesa redonda incluía figuras reconocidas, y entre ellas el nombre de Julián también figuraba. Años atrás, eso le habría provocado ansiedad. Le habría pedido su opinión, consultado qué ponerse, cómo comportarse. Pero esta vez ni siquiera dudó. Confirmó su asistencia, eligió su atuendo con cuidado, un pantalón blanco de corte limpio, blusa beige sin adornos, cabello al natural, y guardó el anillo en una caja que decidió cerrar para siempre. No con rabia, sino con ese tipo de decisión que se toma cuando una historia ya no necesita más páginas. Esa noche no durmió pensando en lo que diría. Durmió tranquila, sabiendo que su presencia ya hablaba por sí sola. El día del evento llegó, y el salón estaba lleno. Cámaras, periodistas, empresarios, estudiantes, y Julián en primera fila, con ese gesto serio que solo usaba cuando sentía que no tenía el control. Mariana lo vio desde lejos y no cambió ni un paso. Caminó segura hacia el escenario, saludó con una leve inclinación de cabeza y tomó asiento sin mirar a nadie en particular. Cuando llegó su turno de hablar, no titubeó, no improvisó, no buscó simpatía. Habló con claridad sobre los vacíos de liderazgo emocional en los espacios empresariales, sobre cómo muchas veces las mujeres eran usadas como adorno o como recurso silencioso, pero raras veces como voz central. No mencionó nombres, pero entre los asistentes varios comprendieron a quién se refería, incluido Julián. Él la escuchaba con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, el rostro firme, pero los ojos húmedos. Y cuando Mariana terminó su intervención, no hubo aplausos efusivos ni ovaciones fingidas. Hubo silencio, de ese que pesa, de ese que dice más que cualquier palabra, el tipo de silencio que incomoda a quienes construyeron su poder sobre el olvido de otras voces. Cuando la jornada terminó, los participantes comenzaron a abandonar el salón poco a poco. Mariana conversó con algunos colegas, respondió preguntas, firmó unos documentos y evitó todo lo que tuviera que ver con prolongar el momento. No buscaba gloria, ni quería quedarse para las fotos. Había cumplido su parte. Se dirigía hacia la salida cuando escuchó su nombre detrás. «Mariana», dijo él, con esa voz que solía paralizarla. Se detuvo, no por nostalgia, sino porque sabía que esa escena era inevitable. Julián se acercó con paso firme, pero con la mirada insegura.
Había algo en su rostro que no había visto nunca. Vulnerabilidad sin maquillaje. «Necesito hablar contigo», soltó, casi como una súplica disfrazada de solicitud. Ella lo miró con neutralidad, sin odio, sin ternura, solo con una claridad tajante que lo obligaba a bajar los hombros. «Dime lo que tengas que decir aquí», respondió. No le estaba dando espacio para manipular, ni para negociar en privado. Esa mujer que él había ignorado, ahora lo enfrentaba bajo luz directa. Julián titubeó. Buscó palabras como quien rebusca entre restos de algo que ya no existe. «Vi tu exposición. No sabía que pensabas así», empezó. Mariana lo interrumpió con una sonrisa leve, cansada. «Claro que no lo sabías. Nunca me escuchaste». Él asintió, apretando la mandíbula, como si tragara algo que dolía. «Sé que me equivoqué. Sé que la forma en que te traté fue injusta, pero no sabía que te iba a perder de esta forma». Las palabras colgaron en el aire. Ella no dijo nada. Lo dejó con el peso de su propia culpa, sin aliviarlo con frases amables. «Solo quiero que sepas que me arrepiento. De verdad». Mariana lo observó unos segundos. Luego bajó la mirada hacia su bolso, donde ya no había anillo ni recuerdos que le importaran demasiado. «Lástima que no te diste cuenta antes», dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Y sin más, dio un paso hacia la salida. Él quiso seguirla, pero se quedó ahí, porque ya no tenía lugar en su historia, porque el arrepentimiento llega tarde cuando el respeto fue lo primero que se perdió. Al salir del edificio, Mariana no sintió alivio inmediato. Lo que sentía era más denso, más real, como si su cuerpo necesitara unos minutos para procesar que todo aquello que por años la sostuvo o la aprisionó, según cómo se viera, ya no estaba. Caminó lentamente por la vereda, sin rumbo preciso, solo siguiendo el pulso de su respiración. No había cámaras, ni luces, ni voces a su alrededor. Solo ella, en silencio, atravesando su propia historia como quien atraviesa una tormenta que por fin terminó. Pasó por una vidriera que reflejaba su imagen y se detuvo. Se observó sin prisa. No se trataba del nuevo corte de cabello ni de la ropa. Era otra cosa, la mirada. Esa forma de sostenerse sin necesidad de que nadie la validara. Un grupo de jóvenes pasó corriendo a su lado, riendo, y uno de ellos la rozó sin querer. «Perdón, señora», dijo, sin detenerse. Mariana se quedó pensando en esa palabra. Señora. Por primera vez no le pesó. No se sintió vieja, ni desplazada. Se sintió sólida, dueña de su edad, de sus errores, de su presente. Esa noche, al llegar a casa, no encendió ninguna luz. Caminó en la penumbra con naturalidad, como si ya conociera cada rincón de esa nueva versión de su vida. Dejó el bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y abrió las ventanas. El aire fresco de la noche entró con fuerza, levantando una hoja suelta de la mesa. Mariana la atrapó al vuelo y sonrió. Era una lista vieja, de esas que escribía cuando intentaba organizar su vida en medio del caos. La leyó por encima y, en lugar de tirarla, la dobló con cuidado y la metió en un cajón. Ya no necesitaba controlar todo, solo quería estar presente. Se sentó en el sillón y se permitió un suspiro largo, no de agotamiento, sino de limpieza, de esos que nacen del alma cuando uno deja de cargar con lo que no es suyo. Encendió su celular por primera vez en el día. Muchos mensajes, varias llamadas. Ninguno urgente, ninguno necesario. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió ansiedad por responder. Cerró los ojos y se permitió unos segundos de silencio absoluto. Porque a veces, lo más revolucionario no es hablar, es no tener que decir nada. La mañana siguiente llegó con una claridad distinta. Mariana se despertó sin sobresaltos, sin esa alarma interior que por años la hacía abrir los ojos revisando si Julián había llamado,
si algo estaba pendiente, si había que resolver lo que otros no sabían gestionar. El teléfono seguía lleno de notificaciones, pero ella decidió preparar su desayuno antes de mirarlo. Café recién hecho, pan con mermelada casera y el sonido de una lista de música que había dejado de escuchar porque no era adecuada para la oficina. Se permitió cantar en voz baja, como hacía cuando vivía sola en su primer departamento. No eran gestos grandiosos, pero para ella eran señales claras. Estaba volviendo a sí misma, una capa a la vez. Ese día tenía una reunión con una fundación que apoyaba proyectos de mujeres emprendedoras, una invitación que antes habría rechazado por miedo a no estar a la altura o por tener que priorizar alguna actividad vinculada a Julián. Pero ahora su agenda tenía otros dueños, o mejor dicho, tenía dueña. Durante la reunión, Mariana habló poco, pero cada vez que lo hizo, se sintió escuchada. No porque levantara la voz, sino porque su presencia se había vuelto contundente. Las otras mujeres en la mesa no la miraban como la ex de, ni como la prometida de aquel CEO, sino como alguien que había atravesado algo y había salido distinta, más firme, más clara. Cuando terminó la jornada, una joven se le acercó. Tendría unos 25 años, mirada inquieta, cuaderno en mano. Quería decirte que lo que dijiste me tocó. Me vi reflejada. Gracias. Mariana le sonrió con ternura. No dejes que nadie te haga sentir que tienes que apagar tu luz para encajar, le dijo. Y al decirlo, se escuchó a sí misma. No como un consejo aprendido, sino como una verdad que por fin habitaba. Caminó de regreso al auto con una ligereza que no recordaba haber sentido. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no dependía de nadie para sentirse valiosa. Por primera vez, ser vista no era su objetivo, era su consecuencia. El nombre de Julián volvió a aparecer en su vida de forma inesperada. Un correo, formal, directo, una invitación a un evento privado de networking entre fundadores y líderes empresariales, donde él estaría como anfitrión. Mariana lo leyó sin apuro. Sabía que no era una casualidad. Sabía que él la quería allí, quizás como un intento de normalizar las cosas, de fingir que todo había quedado en buenos términos. O tal vez esperaba recuperar algo de ese control que se le había escapado de las manos desde la noche del coqueteo con Martín. Pero ella no era la misma. Esta vez no necesitó llamar a nadie para preguntar qué hacer. Aceptó la invitación, no para cerrar círculos, no por revancha, sino porque ya no tenía miedo. Preparó su look con cuidado. Un vestido negro, sobrio, elegante, sin escote, sin brillo, pelo suelto, maquillaje sutil. Nada exagerado, pero había algo en su mirada, esa firmeza silenciosa que bastaba para llenar cualquier sala. Al llegar al lugar, la recibieron con respeto. Algunos incluso se acercaron a felicitarla por sus recientes intervenciones. Mariana sonrió, agradeció y siguió caminando con paso sereno. La sala era amplia, elegante, llena de figuras que conocía desde hace años. En el centro, como siempre, estaba Julián, rodeado de gente copa en mano, con ese porte que aún sabía mantener, pero cuando la vio, su cuerpo se tensó apenas. No fue evidente, pero ella lo notó. Se acercó a ella con una sonrisa profesional, extendiéndole la mano como si fueran viejos conocidos. Mariana le respondió con la misma neutralidad. «Qué bueno que viniste», dijo él, como si el pasado no pesara entre ellos. «No podía perderme una oportunidad de conversar con gente interesante», contestó ella, dejando en claro que no estaba allí por él. Intercambiaron frases breves, casi protocolares, mientras los demás seguían moviéndose por el salón. Pero había algo en sus miradas que no podía ocultarse. Un campo minado de silencios, recuerdos, heridas y lecciones no dichas. Julián no insistió, no porque no quisiera, sino porque entendía que ya no tenía entrada. Mariana, por su parte, se sentía extrañamente tranquila, no buscaba probar nada,
Su sola presencia ya lo decía todo. Era su forma de cerrar la historia, sin una sola palabra de más. En medio del evento, una periodista joven pidió a Mariana una breve entrevista para una nota sobre mujeres que estaban transformando el panorama empresarial. Julián, que escuchó el pedido, se quedó cerca, fingiendo revisar su celular. Mariana accedió con gentileza, sin pretensiones. La reportera hizo preguntas inteligentes, sin buscar el drama. ¿Cuál fue el momento en que entendiste que tu voz era necesaria en estos espacios?, preguntó en un punto. Mariana sonrió. Cuando me di cuenta de que guardar silencio era otra forma de desaparecer, respondió. Fue una frase sencilla, sin tono de reproche, pero lo suficientemente clara para que Julián alzara la vista directo hacia ella. No hubo contacto visual. Mariana ya no necesitaba mirarlo para decir lo que pensaba. Era como si por fin su historia tuviera sonido propio, sin filtros ni traducciones. La entrevista terminó, la periodista agradeció y Mariana volvió a integrarse al evento como si nada. Pero Julián, él se quedó con esa frase rebotando en su mente como un eco sordo. Más tarde, cuando el evento empezaba a relajarse y las conversaciones eran más informales, alguien del círculo de Julián hizo un comentario desafortunado, una broma sobre mujeres emocionales en puestos de poder. Mariana estaba cerca, no lo buscó, no quiso intervenir, pero el silencio que siguió a ese comentario fue tan denso, tan incómodo, que ella giró con calma y dijo: «Las emociones no son debilidad. El verdadero poder está en saber sentir sin dejar que eso te destruya». Nadie dijo nada. La tensión en la mesa era palpable. Julián se aclaró la garganta y por primera vez en mucho tiempo no defendió a su colega. No hizo ningún comentario, solo bajó la vista. Mariana no se quedó a esperar reacciones. Se levantó, agradeció la conversación y caminó hacia otro grupo. No necesitaba aplausos, su firmeza ya era suficiente. En ese momento el contraste era brutal. Él, rodeado pero vacío. Ella, sola pero plena. Era como si, sin buscarlo, hubiera intercambiado los papeles, y esta vez ella no pensaba devolverlos. Martín apareció cuando el evento ya estaba cerrando, no como un salvador, ni como un gesto romántico. Solo llegó con su andar relajado, saludó a algunos conocidos y se acercó a Mariana con naturalidad. «Me dijeron que estabas aquí. Quería felicitarte en persona», dijo con esa sonrisa que nunca buscaba desarmar, solo acompañar. Ella sonrió también, más por la coincidencia que por emoción. «Fue una noche larga», respondió, sin dejar de mirarlo a los ojos. Julián, desde lejos, los observaba. No con rabia abierta, sino con esa especie de tristeza orgullosa que tienen los hombres que entienden tarde lo que perdieron. Martín no hizo ningún gesto de propiedad, ni tomó la mano de Mariana, ni la rodeó con el brazo. Solo la escuchó hablar, con la atención completa que tantos años le habían negado. Y eso, más que cualquier contacto, incomodó a Julián de una forma silenciosa pero profunda. Porque el poder no estaba en lo que Martín hacía, sino en lo que no necesitaba hacer para hacerla sentir importante. A la salida, Martín la acompañó hasta la puerta. No insistió en quedarse. No propuso nada. Solo caminó a su lado, en silencio. Al llegar a la calle, Mariana se detuvo. «Gracias por venir», dijo, sin tono especial. Él asintió. «Me gustaba la idea de verte en tu espacio, sin tener que invadirlo». Ella respiró hondo, sintiendo que esa frase resumía exactamente lo que necesitaba. «¿Y cómo fue verme ahí?», preguntó con una sonrisa que no buscaba seducir, sino conectar. Martín respondió sin rodeos. «Impresionante, no por lo que dijiste, sino por cómo lo hiciste, con calma, con verdad». Mariana bajó la vista, no por vergüenza, sino porque esas palabras la tocaron más de lo que esperaba. «No sé si estoy lista para algo más», confesó. Martín la miró con esa paciencia rara de quien no tiene apuro. «Yo sí.
pero no tengo prisa. Cuando tú estés lista, yo estaré aquí. Y no dijo más. Se despidió con un gesto simple, sin presiones. Mariana se quedó de pie unos segundos, observando cómo se alejaba. No sintió vértigo, ni miedo, ni urgencia, solo una calma profunda, porque por primera vez tenía claro que no necesitaba correr hacia nadie. Ella ya estaba completa. En los días siguientes, Mariana no volvió a ver a Julián ni a Martín. No porque evitara a uno ni buscara al otro, sino porque entendía que los tiempos del corazón no siempre coinciden con los del calendario. Se enfocó en su proyecto, en sus lecturas, en sus caminatas sin destino fijo por la ciudad. La rutina se volvió compañera, no cárcel. Descubría pequeños placeres: comprar flores frescas sin razón, tomar café en silencio frente a la ventana, escuchar la lluvia sin poner música de fondo. Todo eso, que antes parecía banal, ahora era sustancia. No necesitaba testigos. Vivía cada momento como si su alma se estuviera escribiendo de nuevo, con palabras más suaves y profundas. Un día, sin planearlo, abrió la caja donde había guardado el anillo, no para usarlo, solo para mirarlo una última vez. Lo sostuvo en la palma, lo observó con la serenidad de quien ya no espera nada de ese objeto, y luego, sin dramatismo, lo dejó caer dentro de una copa de cristal vacía, la misma que usaron en la fiesta de compromiso. No era un acto teatral, era un cierre interno, una pausa definitiva. El sonido seco del anillo tocando el fondo del vidrio quedó flotando en la sala como una nota final. Esa noche recibió un mensaje de Julián, corto, sin mayúsculas, sin saludo. Extraño lo que teníamos. Mariana lo leyó sin apuro. No sintió rabia, ni ternura, ni tristeza, solo un poco de lástima. No por él, sino por la versión de ella que alguna vez creyó que eso era amor. No respondió. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no tenía nada que decir. El silencio, esta vez, no era estrategia ni dolor contenido. Era la paz de no necesitar ser escuchada por quien no supo hacerlo a tiempo. Apagó el celular, se acostó en la cama y miró el techo con una sonrisa leve. Su vida estaba en transición. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero ya no tenía miedo. Había soltado el pasado, sin resentimientos, sin discursos, sin testigos. Y en ese soltar descubría algo que jamás imaginó encontrar: ligereza. Porque a veces lo más valiente que una mujer puede hacer no es gritar que sufrió, sino vivir como si ya no doliera. El proyecto que había empezado casi como un impulso tomó forma con una rapidez inesperada. Mariana se encontró rodeada de mujeres que, como ella, habían callado demasiado. Historias de abandono, de invisibilidad, de amor no correspondido y de renacimientos silenciosos. En cada reunión se sentía menos sola, no porque compartieran el mismo dolor, sino porque entendían la misma necesidad: reconstruirse sin pedir permiso. Mariana no era una líder tradicional. No levantaba la voz, no daba discursos motivacionales, solo hablaba con verdad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, era revolucionario. Una tarde, una de las participantes, una mujer mayor, de manos temblorosas y ojos cargados de años de aguante, le tomó la mano y le dijo: «Gracias por no fingir que todo es fácil. Me das fuerza». Mariana no supo qué responder. Solo apretó su mano con firmeza, y en ese gesto entendió que todo su proceso no había sido en vano, que hasta el dolor, bien sanado, podía convertirse en faro para otras. Pero no todo era luz. A veces, en medio de una conversación o al escuchar una canción antigua, un recuerdo de Julián la atravesaba sin aviso, no como una herida abierta, sino como una cicatriz sensible. Una escena en un restaurante, una frase dicha al pasar, una noche donde creyó que todo iba a cambiar. Ya no lloraba, pero tampoco lo ignoraba. Aprendió a convivir con esa parte de su historia sin tratar de reescribirla. Porque entender que algo te dolió no significa que aún lo quieras,
solo significa que lo reconoces, lo integras y seguís caminando. En una de esas tardes, revisando papeles viejos, encontró una carta que nunca llegó a entregar. Era una despedida que escribió cuando aún dudaba si quedarse o irse. La leyó en silencio. Sus palabras eran suaves, llenas de esperanza ingenua. No sintió vergüenza, sintió ternura, por esa Mariana que todavía quería creer que el amor se salvaba con más esfuerzo. La rompió en pedazos pequeños no con rabia, sino con agradecimiento, porque sin esa versión suya no habría llegado hasta ahí. Y en cada trozo que caía al suelo, dejaba atrás una parte que ya no necesitaba. Una invitación llegó por correo una semana después. El remitente era claro, Martín, un evento pequeño, sin gala, sin cámaras, sin discursos. Solo un encuentro con mujeres emprendedoras en un espacio abierto, con música baja y comida casera. Mariana dudó por un momento, no por él, por ella. Estaba lista para volver a compartir desde un lugar diferente, no por necesidad, ni por compensación emocional, solo por placer. Esa palabra que por años había estado ausente de su vida, placer sin deber. Decidió ir. Eligió ropa cómoda sin adornos. Al llegar lo vio a lo lejos, conversando con alguien y riendo como siempre. Pero esta vez su risa no la intimidó. Caminó hacia él con paso firme, sin esa tensión de los primeros encuentros. Martín la vio y se acercó, sin decir nada al principio. Solo la miró. «Gracias por venir», dijo finalmente, con esa voz que no necesita más volumen para ser sentida. Mariana asintió. «Gracias por invitarme». No hubo más palabras por un rato. Caminaron juntos por el jardín, observando a las personas charlar, compartir, crear. En un momento se detuvieron bajo una pérgola cubierta de luces cálidas. Martín la miró de nuevo, pero no con urgencia. «Sabes que no necesito que decidas nada ahora, ¿verdad?», dijo. Mariana asintió con una media sonrisa. «Lo sé, y por eso estoy aquí». Fue la primera vez que se dijeron algo que no girara en torno al pasado. Esa noche compartieron una charla larga sobre libros, películas y proyectos. Sin prisas, sin intenciones ocultas, solo dos personas que ya no buscaban salvarse mutuamente, sino compartir lo que cada uno estaba construyendo por su cuenta. Al final, cuando ella se despidió, Martín le ofreció llevarla a casa. Mariana negó con la cabeza, pero con dulzura. «Prefiero caminar un rato, me hace bien». Él respetó sin protestar. Se quedaron en silencio unos segundos más. Y al alejarse, ella sintió algo nuevo, ganas, no de llenar un vacío, sino de sumar algo. Y en ese deseo tranquilo, sin fuego artificial ni promesa, comprendió que el amor sano no se impone, se ofrece, como quien extiende una mano y espera que la otra llegue por voluntad propia. Caminar por las calles esa noche fue distinto, no por el clima, ni por el lugar, sino por el estado interno que Mariana habitaba. Era la primera vez en años que no cargaba una urgencia encima, ni de resolver, ni de explicar, ni de comprobar nada. Caminaba por caminar, dejando que el ruido de la ciudad le acariciara los pensamientos. En una esquina se detuvo frente a una vitrina de librería. Vio un libro que había leído hace muchos años, cuando creía que el amor era sacrificio constante. Sonrió, no con sarcasmo, sino con ternura hacia esa versión de sí misma que tanto aguantó. Entró, lo compró, y al salir sintió una brisa leve que le levantó el cabello. Alzó el rostro y cerró los ojos por un segundo. No pidió nada, no deseó nada. Solo agradeció, porque la paz ahora ya no era un ideal lejano, era una sensación real. Su cuerpo ya no se tensaba esperando un mensaje. Su estómago no se cerraba cuando pensaba en su futuro. El silencio que antes dolía, ahora era hogar. Al llegar a casa, encontró en el buzón un sobre sin remitente. Lo abrió con desconfianza, pero al leer el contenido, supo de inmediato de quién venía. Era una nota escrita a mano,
con la letra de Julián. Breve. No había disculpas ni súplicas. Solo una frase. No sabía cuánto dolía verte irte, hasta que entendí que no volverías. Mariana respiró hondo. No sintió culpa, no sintió poder, sintió cierre. No respondió, no rompió la carta, solo la dobló y la colocó en el fondo de una caja junto a otros recuerdos que ya no necesitaban estar a la vista. Se preparó una taza de té, se sentó en su sillón y encendió una lámpara cálida. Era la misma escena de siempre, pero ahora tenía otro peso. Porque cuando una mujer decide dejar de mendigar presencia, todo cambia. El mundo sigue igual, sí, pero ella no. Y eso, en sí mismo, lo transforma todo, porque no hay mayor revolución que recuperar el derecho a vivir en voz propia. Pasaron semanas sin sobresaltos. Mariana construía su rutina como si fuera una casa nueva, pieza por pieza, sin apuro. Volvió a tomar clases de diseño gráfico, algo que había dejado a medias años atrás, porque no era rentable. Lo hacía sin presiones, solo por placer. Aprendió a cocinar platos que siempre quiso intentar, pero que Julián consideraba comida innecesaria. A veces invitaba a una amiga, otras simplemente ponía 2 platos sobre la mesa aunque solo comiera uno. Era su forma de decirse, merezco abundancia aunque venga en silencio. Una tarde, al abrir su correo, vio una invitación a una conferencia internacional. Esta vez no era como panelista, era como conferencista principal. Se quedó mirando la pantalla unos segundos. El pasado le susurraba dudas. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si no doy la talla? Pero la nueva Mariana, la que había cruzado tantos fuegos y nunca se quemó del todo, respondió con calma. Estoy más lista que nunca. Aceptó sin llamar a nadie. Solo cerró el portátil, se sirvió un té y se permitió sentir orgullo, no de forma estridente, de forma serena, como el aplauso silencioso que se da a una mujer cuando, por fin, se elige a sí misma. Días después, se cruzó con alguien del antiguo círculo de Julián en un café. Era uno de esos socios que siempre la trataban como la que acompaña, jamás como una igual. El hombre se mostró cordial, un poco incómodo. Te vi en una entrevista. Estás distinta, más firme. Mariana sonrió, sin sarcasmo. Estoy más yo, respondió. Él intentó halagarla con un tono que no terminaba de ser honesto. Pero ella no necesitaba su validación. No buscaba impresionar a nadie. Solo quería su café tranquilo. Al despedirse, él le dijo, Julián está no muy bien, dicen. Mariana no reaccionó. No preguntó detalles, solo dijo, espero que encuentre su camino. Y se fue. Porque el crecimiento real no se mide en cómo enfrentás al otro, sino en cómo elegís seguir sin girar la cabeza. Esa conversación le confirmó algo que ya intuía. Cuando una mujer se va de verdad, lo que deja atrás no es solo una relación, es todo un sistema que se sostenía en su silencio. Y una vez que eso se rompe, ya no hay vuelta atrás. La noche antes de su conferencia, Mariana no sintió ansiedad. Preparó su ropa, ordenó sus apuntes y apagó el celular temprano. No era nerviosismo lo que sentía, era conciencia. Sabía que esa era una etapa nueva, no por el evento en sí, sino por cómo se pararía frente al mundo. No como sobreviviente, no como la ex de nadie, no como ejemplo de superación, solo como ella. Y eso, en su simpleza, era lo más poderoso. Al día siguiente se levantó temprano, se vistió con un traje claro, recogió su cabello en una coleta baja y usó el perfume que había dejado de usar porque Julián decía que era demasiado intenso. Caminó hacia el auditorio con los auriculares puestos, no escuchando música, sino simplemente el sonido de su respiración. Cuando entró, algunas personas la saludaron, otras se sorprendieron, pero ella no buscaba impacto, solo estaba lista para hablar. Al subir al escenario, la luz la envolvió.
Y en ese momento entendió que por fin no estaba allí para complacer ni para impresionar, estaba para compartir su voz. La charla comenzó sin rodeos. Mariana no citó autores ni llenó la presentación de estadísticas. Habló con su propia historia desde un lugar sin vergüenza. Contó cómo había callado por años, cómo había confundido amor con deber, cómo aprendió a no necesitar ser vista para saber que existía. Cada frase era un eco dentro de muchas mujeres que la miraban con ojos abiertos, algunas con lágrimas, otras con cabezas asintiendo en silencio. No buscaba que la admiraran, buscaba dejar claro que todas podían encontrar su centro. Cuando terminó, no hubo gritos ni ovaciones exageradas. Hubo aplausos sentidos, de esos que nacen del pecho, no del protocolo. Mariana bajó del escenario con los ojos brillando, no por emoción desbordada, sino por esa certeza rara de haber llegado a un punto donde ya no importaba quién se quedara o quién se fuera. Importaba quién era ella cuando nadie la miraba, porque si ahí había firmeza, lo demás se acomodaría solo. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, recibió un mensaje corto de Martín. Estuve ahí. No quise que me vieras, pero no podía no estar. Mariana sonrió. No respondió. Guardó el celular y salió. Porque a veces saber que alguien te ve sin exigirte nada es más que suficiente. Al llegar a casa después de la conferencia, Mariana no sintió euforia, sintió algo más hondo, una serenidad completa. Se quitó los zapatos, colgó su saco y se miró un momento en el espejo del pasillo. No buscó defectos ni ajustó nada. Solo se observó. Estaba ahí, entera, con sus marcas, sus historias, sus victorias internas. Encendió una vela, preparó un té y abrió el balcón. El aire nocturno acarició su rostro con la misma suavidad que esa sensación de estar finalmente en su propio lugar. Desde ahí, miró la ciudad. No como un escenario que debía conquistar, sino como un espacio amplio donde ahora podía moverse sin miedo. Pensó en todo lo que había cambiado sin buscar que cambiara, en cómo su silencio pasó de ser resignación a refugio, y en cómo cada vez que alguien le decía, «Estás distinta», ella sabía que era verdad. Pero no porque hubiese aprendido a maquillarse mejor o hablar con más soltura. Era distinta porque ahora, por fin, no estaba pendiente de agradar. Estaba centrada en ser. Días después, una caja llegó a su casa, sin remitente. Al abrirla, encontró una foto enmarcada. Era de aquella noche del evento empresarial, donde ella y Martín estaban juntos bajo las luces cálidas de la pérgola. Al fondo, muy difuso, Julián aparecía desenfocado. La imagen no era romántica, era simbólica, una escena captada por alguien que supo leer lo que ahí estaba pasando sin palabras. También había una nota, para que recuerdes quién eras cuando nadie más sabía verte. No estaba firmada, pero no hacía falta. Mariana la apoyó sobre una repisa, no como trofeo, sino como recordatorio, no del pasado, sino del presente. Porque no se trataba de amor perdido ni de nuevos romances. Se trataba de esa versión de ella que había surgido cuando todo parecía derrumbarse. Esa mujer que aprendió que no era necesario gritar para hacerse escuchar, que entendió que a veces lo más revolucionario es sostenerse firme mientras el mundo espera que caigas, y que por fin ya no temía caminar sola, porque ahora se tenía. Un sábado cualquiera, Mariana decidió hacer algo que había postergado durante meses, limpiar la habitación de huéspedes. No porque esperara visitas, sino porque siempre fue el lugar donde guardaba lo que no sabía dónde poner. Al abrir los cajones, encontró restos de muchas vidas, agendas viejas, sobres sin abrir, libretas con anotaciones que ya no tenían sentido. Pero entre todo eso apareció una caja pequeña de madera. Dentro, un montón de recuerdos, boletos de viajes, una servilleta con algo escrito a mano, una pulsera rota.
Eran fragmentos de su historia con Julián. No los tiró de inmediato. Se sentó en el suelo, los fue revisando uno a uno, sin lágrimas. Algunos la hicieron sonreír con nostalgia. Otros, simplemente, ya no le decían nada. Cuando terminó, tomó una bolsa, guardó lo que ya no quería conservar y bajó al contenedor. Fue un gesto simple, sin ceremonia. Pero al tirar esa bolsa, sintió como si soltara el último hilo invisible que aún la ataba a una versión anterior de sí misma. Subió las escaleras con un leve temblor en las piernas, no por tristeza, por alivio. Esa tarde invitó a 2 amigas a tomar té. Rieron, hablaron de temas sin importancia, compartieron silencios cómodos. Una de ellas, al despedirse, le dijo: «Se te ve bien, pero de verdad, como si respiraras distinto». Mariana sonrió. «Estoy empezando a hacerlo». Y era cierto, ya no se trataba de renacer, era otra etapa, una donde la calma no era ausencia de conflicto, sino presencia de sentido, donde no necesitaba que alguien la mirara para sentirse viva, donde su valor no se medía en si alguien la elegía, sino en cuánto había aprendido a elegirse ella cada día. Esa noche, al quedarse sola, miró su reflejo en la ventana. No buscó defectos, no corrigió nada. Solo se quedó ahí, con una mano apoyada en el vidrio, sintiendo el pulso de su nueva vida. Por fin, los días ya no eran una espera. Eran suyos, sin adornos, sin guión, solo suyos. Y en esa certeza encontró la plenitud que tanto tiempo creyó que estaba en manos ajenas. Nunca lo estuvo. Solo tuvo que atreverse a quedarse, a sostenerse, a mirarse sin miedo. Martín volvió a aparecer, no como un giro inesperado, ni como un final romántico predecible. Llegó con una propuesta sencilla: tomar un café, sin prisa, sin planes. Mariana aceptó. Esta vez no sintió dudas. No porque supiera qué iba a pasar, sino porque ya no necesitaba respuestas anticipadas. Se encontraron en una cafetería pequeña, de esas con mesas de madera y ventanas grandes. Hablaron de todo y de nada, de libros, de viajes que querían hacer, de canciones que les recordaban cosas. Martín no mencionó a Julián, ni ella se sintió obligada a explicar su proceso. Había un respeto mutuo por los silencios, por los espacios no ocupados. Cuando terminaron el café, él la miró y dijo: «¿Podríamos caminar un rato?». Mariana se levantó sin responder, solo asintió, y caminaron sin destino, como si el tiempo no apretara. En un momento, él rozó su mano con la suya. No la tomó, solo la rozó, como quien deja la puerta entreabierta. Mariana no retiró la mano, pero tampoco la tomó por completo. Era su forma de decir: «Estoy aquí, pero sin perderme en nadie más». Esa caminata no fue un inicio ni un final, fue una escena intermedia, de esas que no parecen importantes, pero que marcan una historia. Al despedirse, Martín no pidió nada, solo dijo: «Cuando quieras, aquí estoy». Y Mariana sonrió, no con promesa, con libertad, porque ahora sabía que estar con alguien no significaba dejar de estar con una misma. Volvió a casa caminando despacio, como si no tuviera apuro por llegar, y al entrar se quitó los zapatos, encendió la luz del pasillo y se miró en el espejo. Había en sus ojos algo distinto. No era brillo de emoción ni tristeza contenida. Era certeza, certeza de que no necesitaba certezas externas, que su historia no empezaba ni terminaba con nadie más, que podía amar sin borrarse, elegir sin rendirse, compartir sin entregarse por completo. Se sirvió un vaso de agua, abrió la ventana del cuarto y dejó que el viento le moviera el cabello. Era un gesto simple, pero en él había todo lo que necesitaba: libertad, presencia y una nueva versión de sí misma que, al fin, no quería cambiar. Un día cualquiera, Mariana recibió un correo de una revista especializada. Querían hacerle una entrevista, pero no por su relación con figuras conocidas, sino por el impacto de su proyecto con mujeres. Le explicaron que habían seguido su trabajo y que lo que más llamaba la atención no era su visibilidad,
sino su coherencia. Mariana se quedó leyendo el mensaje en silencio, con una mezcla rara de sorpresa y gratitud. Aceptó, pero puso una condición. No hablaría de su vida personal, ni de relaciones pasadas. No por miedo, sino porque ya no era el eje. La periodista aceptó encantada. La nota salió una semana después y se volvió viral en algunos círculos. No por escándalo, por verdad. Porque hablaba de reconstrucción sin espectáculo, de fuerza sin gritos, de amor propio sin necesidad de competir con nadie. Cuando Mariana leyó los comentarios, notó algo distinto. Ya no sentía esa necesidad antigua de comprobar que era suficiente. Lo era, y lo había sido siempre, solo que ahora lo sabía sin necesidad de pruebas. Poco tiempo después, Julián volvió a aparecer. Esta vez, en un evento al que ambos fueron invitados por separado. Ella lo vio llegar, rodeado de las mismas personas de siempre, con el mismo aire de dominio, pero algo en él había cambiado. No su forma de vestir ni su tono. Era algo más sutil. Parecía más apagado, más consciente del vacío que había dejado atrás. Cuando la vio, hizo una pausa. No se acercó de inmediato, la observó desde lejos, como quien mira algo que ya no le pertenece. Finalmente se aproximó con cautela. «¿Te ves bien?», dijo, sin intentar nada más. Mariana lo miró con la misma serenidad de siempre. «Estoy bien». Él asintió, sin disfrazar la tristeza. «Lo sé, y me alegra, aunque duela». No hubo disculpas, no hubo súplicas, solo un cierre tardío. Ella lo dejó ir con una leve inclinación de cabeza, y en ese gesto se selló todo lo que alguna vez necesitó decir. Porque a veces lo que más cura no es que el otro se arrodille, sino que reconozca lo que perdió y entienda que ya es tarde. Esa noche, después del evento, Mariana llegó a casa con una calma que no le pedía explicaciones. Se sirvió una copa de vino, encendió una vela y se sentó en el balcón. No pensó en Julián, no pensó en Martín, pensó en ella, en todo lo que había tenido que deshacer para volver a ser, en cada silencio que sostuvo con dignidad, en cada gesto de renuncia que ahora entendía como un acto de amor propio. Miró el cielo oscuro y dejó que el viento le hablara, no de futuro, ni de promesas, solo de presencia. Porque por fin había comprendido que no todo lo que termina es pérdida, que hay finales que son la forma más honesta de empezar de nuevo. Esa noche no necesitó escribir, ni grabar nada, ni compartirlo con nadie. Era suya, entera, sin fragmentos por recoger, sin historias que cerrar. Y en ese momento lo supo. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo, solo necesitaba ser verdadera. Al día siguiente, se despertó con el sonido del sol entrando por la ventana. No hizo café de inmediato. Se quedó en la cama unos minutos más, abrazada a esa sensación nueva de paz, sin exigencias. Luego se levantó, abrió las cortinas y preparó un desayuno lento, sin celular, sin agenda, sin distracciones. Solo ella, su taza y el murmullo tranquilo del mundo. Pensó en el tiempo que había pasado intentando ser la mujer perfecta para alguien que nunca supo verla completa. Y sonrió, porque ya no era esa mujer, era otra, no mejor, solo más consciente de lo que no estaba dispuesta a perder, a sí misma, y eso, entendía ahora, era el verdadero amor, no el que se promete en fiestas ni el que se exhibe en redes, sino ese que se construye en silencio, día tras día, cuando una mujer decide ser su propia casa, su propio refugio, su mejor compañía. Una semana después, mientras organizaba algunos papeles en su escritorio, Mariana encontró una nota que había escrito tiempo atrás, durante una madrugada de esas donde todo parecía confuso. Era solo una frase, sin firma, sin fecha. Ojalá un día no me duela recordarme. Se quedó mirándola largo rato. Ya no le dolía, le conmovía.
como quien ve a una versión más joven y rota de sí misma y quiere abrazarla sin cambiarle nada. Tomó la hoja, la dobló con delicadeza y la guardó entre las páginas de un cuaderno nuevo, donde ahora anotaba sus ideas de expansión del proyecto. Porque todo lo que fue, incluso el dolor, había tenido un propósito. No uno espiritual ni místico, uno real, transformarla. No en alguien invulnerable, sino en alguien capaz de sostenerse sin traicionarse. Y en esa capacidad, Mariana había encontrado una fuerza que ya no necesitaba demostrar. Una que se sentía incluso cuando no decía nada. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por un parque, una mujer se le acercó. Era mayor, cabello gris recogido con elegancia, mirada firme. «¿Eres Mariana, la del grupo de mujeres?», preguntó. Ella asintió. La mujer le tomó la mano, sin aviso. «Gracias. No sabes cuánto me ayudó tu historia. Pensé que ya era tarde para mí». Mariana la miró a los ojos con ternura. «Nunca es tarde si aún estás viva». La mujer asintió emocionada. Se despidieron con un apretón suave. Mariana siguió caminando con una sensación nueva. No de éxito, ni de vanidad, de sentido, porque por primera vez entendía que su historia no era especial por lo que había perdido, sino por lo que había aprendido a construir después. Ya no se trataba de justicia emocional ni de revancha, se trataba de legado, de mostrar, sin gritar, que una mujer que se elige no necesita que nadie más la salve, solo necesita que no le impidan volar. Martín volvió a invitarla a salir. Esta vez con una propuesta distinta, no una cena, no un café, un viaje corto, sin compromisos. Un fin de semana fuera, sin expectativas, solo para respirar distinto, escribió. Mariana lo pensó durante un día entero. No por duda hacia él, sino por respeto a sí misma. ¿Estaba dispuesta a compartir su espacio otra vez? ¿A dejar entrar a alguien sin sentir que perdía partes? Al final, respondió con una frase simple. Sí, pero solo si seguimos siendo dos personas completas. Martín contestó. Es lo único que me interesa. Y así, un viernes cualquiera, tomaron un tren hacia un pueblo costero. Caminaron por la arena, comieron sin prisa, rieron sin agenda. No hubo declaraciones, no hubo drama, solo una conexión que se tejía en calma. Mariana lo miraba sin miedo, ya no buscaba señales ni presagios, solo disfrutaba el momento. Y en ese instante supo que por fin estaba lista para abrir la puerta, no porque necesitara compañía, sino porque tenía espacio para compartir sin vaciarse. Esa noche, en el hotel sencillo que habían elegido, Mariana salió al balcón con una manta sobre los hombros. Martín estaba dentro leyendo. Ella se quedó mirando el mar oscuro, escuchando el rumor constante de las olas. Y ahí, con el viento rozándole el rostro y el corazón tranquilo, cerró los ojos y sonrió. No pensaba en el pasado, no pensaba en el futuro. Solo sentía el ahora, y ese ahora era suficiente. Martín salió en silencio, se acercó, y sin decir palabra, le apoyó la mano en la espalda. Mariana no se movió, no por dependencia, sino porque su cuerpo ya no se tensaba ante el contacto. Era una mujer que ya no esperaba que el amor la salvara, solo quería que la acompañara. Y en ese gesto simple encontró una verdad que por años había buscado con tanto esfuerzo, que la paz no siempre llega como un evento grandioso. A veces es solo una noche serena, una mirada compartida y un susurro interno que dice, ahora sí, estoy bien. El lunes siguiente, ya de regreso en la ciudad, Mariana retomó su rutina sin sobresaltos. El viaje no había cambiado su vida, solo la había acompañado. Volvió a su trabajo con energía renovada, pero sin esa euforia vacía que alguna vez confundió con motivación. Sabía que el bienestar no estaba en grandes eventos ni en logros visibles. Estaba en cómo se hablaba a sí misma cada mañana, en cómo decidía en qué sí y en qué no poner su energía.
Una tarde, al revisar su calendario, notó que se acercaba la fecha en la que, años atrás, ella y Julián habrían celebrado su aniversario. No sintió tristeza, sintió distancia, como si recordara una película que ya no le pertenecía. Salió a caminar, no para distraerse, sino para reafirmarse. Compró flores, no porque alguien fuera a regalárselas, sino porque ahora sabía que no debía esperar gestos para merecerlos. Las puso en un jarrón frente a la ventana, se sirvió una copa de vino y se sentó a ver caer la tarde. Era un gesto que antes le habría parecido vacío. Ahora era símbolo de plenitud. Esa noche, mientras organizaba unos documentos, encontró una libreta donde solía anotar cosas que quería para su futuro ideal. Revisó las primeras páginas y se sorprendió. Muchas de esas cosas ya las tenía, pero no como las había imaginado. Las tenía desde otro lugar, más maduro, más libre, más real. No era el tipo de felicidad de película. Era una que se construía sin aplausos, sin testigos, una hecha de decisiones pequeñas, sostenidas día tras día. Cerró la libreta con cuidado y la guardó, no para olvidarla, sino para reconocer cuánto había caminado, cuánto había soltado, cuánto había reconstruido. Y en ese momento comprendió algo que no estaba escrito en ningún lado, pero que ahora sentía con todo su ser. No hay cima más alta que la paz con una misma. No hay triunfo más silencioso, ni más poderoso, que mirarse al espejo y poder decirse, estoy en casa, en mí, sin necesidad de huir, sin necesidad de fingir. Al día siguiente, Mariana despertó antes que el sol, no por insomnio, sino por costumbre. Pero esta vez no se quedó en la cama mirando el techo, ni se obligó a quedarse dormida otra vez. Se levantó, se puso un abrigo encima del pijama y caminó descalza hasta el balcón. Abrió las cortinas y luego las puertas, dejando que el aire fresco le erizara la piel. El cielo todavía era una mezcla de azul oscuro y tonos rosados. Se apoyó en la baranda, taza caliente en mano, y esperó. Porque eso había aprendido en los últimos meses, a no tenerle miedo a los vacíos, a confiar en los espacios en blanco. El primer rayo de sol cruzó el horizonte con timidez, y ahí estaba ella, en silencio, sintiendo el día nacer frente a sus ojos. No necesitaba más, no quería más. Ya no estaba buscando nada allá afuera, porque lo que tanto había necesitado, calma, amor, respeto, valor, ahora habitaba dentro de ella. Y en esa escena mínima, íntima y sin testigos, supo que había llegado a donde siempre quiso estar, a sí misma. Esa mañana, antes de volver al interior, Mariana dejó la taza sobre la baranda y se quedó un instante más mirando el horizonte. Cerró los ojos, respiró hondo y soltó el aire lentamente, como si con ese gesto final se liberara de todas las versiones de sí misma que ya no necesitaba. Luego dio media vuelta, entró en casa y cerró la puerta con suavidad. No hubo ruido, no hubo prisa, solo un último detalle. En la mesa del recibidor, junto a las flores que ella misma se había regalado, dejó una hoja doblada en dos. En ella, una sola frase escrita con su propia letra. Y por fin pude respirar. No era una declaración para nadie más. Era un sello personal, una afirmación íntima de que había sobrevivido, transformado y elegido una vida que no dependiera del amor de otros para tener sentido. Porque en su renacer no hubo redención romántica ni final feliz convencional. Hubo verdad. Y eso, para una mujer que fue invisible durante tanto tiempo, era el acto más poderoso de todos. Preguntar a ChatGPT